Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos, a todas. Armando Gama, de Canal 11. Sobre esta pues estrategia para garantizar la autosuficiencia alimentaria, recientemente la FAO reconoció a nuestro país y específicamente a el Meteplante de Tlaxcala. Es un sistema de patrimonio agrícola mundial. Preguntarles justamente cuál será la repercusión para nuestro país, porque ya tiene 3 distinciones en este sentido y bueno, que ayudan justamente a garantizar esta autonomía alimentaria. ¿Quieres contestar algo? El día de ayer presentamos el proyecto El maíz es la raíz, el programa, más que proyecto, el programa, que consiste en garantizar el maíz nativo, que es historia, identidad y además biodiversidad del planeta. Y al mismo tiempo es lo que somos, de ahí viene México. Es un programa indispensable para garantizar la alimentación de las y los campesinos, de los pequeños productores, y al mismo tiempo aumentar la productividad y garantizar el valor agregado. Es decir, es conservación de biodiversidad, es identidad nacional, es soberanía y al mismo tiempo bienestar. Hoy, con la Feria del Frijol, lo que presentamos es este trabajo que se ha estado haciendo con precios de garantía, principalmente para Zacatecas, aunque también para Durango y Nayarit, que son los principales productores de frijol. Como bien dijo María Luisa, hemos dejado de consumir frijol en nuestro país y el frijol es muy alimenticio. Entonces, el proyecto es el mismo o el programa es el mismo, garantizar la conservación de nuestra semilla o nuestras semillas y que los productores de frijol vivan bien, como a través de este esquema de frijol del bienestar. ¿En qué consiste? Para los pequeños productores, la adquisición del frijol se criba, se pone en bolsa y se distribuye de tal manera que no hay intermediarios. ¿En dónde? Principalmente en las tiendas de bienestar, aunque también en el mercado. Eso no quita lo que existe actualmente en el mercado. Sin embargo, hoy el kilo de frijol está 13, ¿no? 35 a 73. Pero ¿a cuánto se lo compran al productor? Al 13 pesos a veces, a 13 pesos. El año pasado estaba a 20 y nosotros en el precio de garantía lo estamos dando a 27. Fíjense, se compra a 13 pesos y se vende en las tiendas en 35, 40 pesos. Entonces, en realidad no se justifica. Entonces, a través de este programa que atiende a un número importante de productores, lo que queremos pues es garantizar un precio justo para las y los productores y un precio justo para el consumidor. Entonces, vayan a la Feria del Frijol y lo que representa la milpa en particular en todo el país, en Mesoamérica, pues es una forma de cultivo que no solamente alimenta bien a quien lo siembra, porque no solamente es el maíz, es el frijol, es la calabaza, es el chile, que es la forma tradicional de cultivo de los pueblos originarios, sino que también representa conservación de la biodiversidad. Entonces, por eso la promoción de la milpa es muy importante. Muchas gracias, presidenta. Preguntarle también su opinión respecto a esta resolución que ha dado ayer la Corte respecto a pues estos juicios por el impago de impuestos de Grupo Salinas. Por favor. A ver si pones el comunicado de la Corte, no la resolución, sino el comunicado. Fíjense, dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversos asuntos relacionados con empresas que impugnaron créditos fiscales determinados por la Autoridad Hacendaria Federal, derivados del impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, así como sobre la posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones. Adelante. Fíjense, esto es muy importante, porque no es que la Corte de pronto decide sin haber antecedentes.
estos juicios de amparo, dice, en todos los casos, las empresas inconformes acudieron primero ante la autoridad administrativa. Mucho de esto pasó incluso antes de que llegara el presidente López Obrador. Porque si se fijan, otra vez, regrésate arriba, son ejercicios fiscales del 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013. ¿Cuándo llega el presidente López Obrador? 2018. Nosotros en el 2024. Entonces, estos son créditos fiscales de aquella época. Si ni siquiera son de cuando inicia la Cuarta Transformación, sino son muy antiguos. ¿Qué es lo que hace quien recibe estos o a quien se le hacen esos créditos fiscales por parte de la autoridad fiscal? En todos los casos, las empresas inconformes acudieron primero ante la autoridad administrativa mediante recurso de revocación que fueron resueltos en su contra. Primer paso. Segundo paso, interpusieron demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual confirmó la legalidad de los créditos fiscales. Es decir, hubo un segundo paso al Tribunal Administrativo y dice, no, no tiene razón el particular, tiene razón la autoridad fiscal. Después de ello, promovieron juicios de amparo directo que también fueron negados por los tribunales colegiados, una siguiente instancia. Finalmente, las empresas presentaron recursos de revisión que llegaron a la Suprema Corte. O sea, estamos hablando de que ya otras autoridades, primero la propia autoridad fiscal, después el Tribunal de Justicia Administrativa y luego tribunales colegiados, le habían negado a los particulares, a las empresas del Grupo Salinas, es decir, todos estos tribunales le dijeron, no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal. Finalmente se van a la Corte. En 4 asuntos, la Corte determinó que los recursos de revisión en materia fiscal solo pueden admitirse cuando se plantean temas de relevancia constitucional. O sea, la Corte dice, bueno, ya resolvieron otras instancias del Poder Judicial. Entonces, si vas a la Corte es porque hay un problema constitucional, no directamente relacionado con lo anterior, porque ya resolvieron las otras instancias. O de derechos humanos con un interés excepcional conforme al artículo 107 de la Constitución y a la Ley de Amparo. En otros 3 casos, súbanlo tantito, la Suprema Corte consideró que los recursos de revisión interpuestos por las empresas no debieron admitirse a trámite. Es decir, originalmente no deberían de haberse admitido en la Corte, ya habían resuelto otros tribunales, porque no tenían que ver directamente con lo que resuelve la Corte. Por las empresas no debieron admitirse a trámite, pues los temas discutidos ya han sido resueltos previamente en criterios obligatorios del propio tribunal. La Corte señaló que los asuntos analizados, como la deducción de pérdidas por ventas de acciones o la aplicación de reglas del régimen de consolidación fiscal, no presentan cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional. Por ello, determinó revocar los acuerdos que habían permitido que esos recursos de revisión siguieran su trámite al no cumplirse los requisitos de procedencia exigidos. Adelante. Con estas resoluciones, la Suprema Corte reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas en materia fiscal, fortaleciendo así su papel como garante de la justicia constitucional en México. Entonces, sí es importante que se conozca, porque el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte, y la Corte lo que dice es, no, ya pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso, y no, la Corte resuelve que
no es procedente lo que presenta este grupo empresarial. Entonces, en realidad lo que hace la Corte es desechar 7 recursos a estos grupos. Los desechó. Los recursos que había interpuesto este grupo empresarial que representa a varias empresas, los desecha. Entonces, deja válida pues lo que fue en su momento la decisión del SAT. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces, quedan firmes las sentencias. Eso es lo que resuelve la Corte. Entonces, es importante leer incluso la resolución que todavía no notifican al SAT, evidentemente, pues tiene que venir primero una notificación de la Corte al SAT y luego pues ya se entra otro procedimiento. Pero es importante decir que fueron varios procesos, fueron en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte antes de que se eligieran a los ministros y la Corte los dejó congelados, no quería decidir. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o a favor, sino que los deja congelados, llegan a la Corte, los admiten y después los congelan, no resuelven, los dejan dentro de un cajón y finalmente la Corte hoy lo que dice es desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial. Muy bien, prácticamente esto significaría que no hay pretextos para no pagar. Pues viene todo, ahora viene otro procedimiento, eso es importante también que se sepa. Ya vamos a pedirle a Hacienda que pueda venir a explicar los procedimientos. Están fijados todos los procedimientos posteriores. Primero, pues se notifica. Si paga, bueno, pues ahí se resuelve el asunto. Si no paga, pues entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte pues de un proceso jurídico que tiene que cumplirse. Muy bien, Presidenta, muchas gracias. En otro tema, se acerca ya la pues marcha del 15N convocada pues por esta generación Z. Preguntarle, justo ayer la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, se deslindó, se desmarcó ya de esta movilización. Ella ha dicho que no se convoca, a pesar de que pues ha sido sí convocada para repudiar el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manso. Sin embargo, ella dice, nosotros no estamos promoviéndola. Ella también pues aseguró que dio un voto de confianza a su gobierno en esta reunión que sostuvo la semana pasada con usted. Y bueno, prácticamente, ¿cuál sería el exhorto a los participantes de esta movilización que se espera a un día prácticamente, este sábado? Ayer estuvieron el general secretario Trevilla, el almirante secretario y el secretario de Seguridad. Estuvieron primero en Morelia, ahí se reunieron con algunos presidentes municipales, empresarios, personas de la sociedad, y después fueron a Uruapan, ahí se reunieron con la presidenta municipal y también con empresarios de Uruapan, y se tomaron una serie de acuerdos y sobre todo lo importante es mantener los distintos operativos que están en este momento en el estado de Michoacán, la presencia y estar en contacto permanente. Cada 15 días se va a estar en contacto, sea que ellos vengan o que vayan el propio secretario o los secretarios a Uruapan en particular, todo Michoacán, pero particularmente a Uruapan. Ellos pues manifestaron una serie de puntos que ya en su momento se podrían platicar y si no, pues de todas maneras es importante nuestro apoyo. Entonces tienen todo nuestro apoyo, tanto en temas de seguridad como en temas de las necesidades de Uruapan y de todos los municipios de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Entonces vamos a seguir presentes. Ya los otros temas que ella planteó, pues ya es sus propias declaraciones, pero lo importante es pues mantenernos cerca y apoyarles. Sobre la manifestación, México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer.
Siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia. Y el día de ayer, pues, el compañero Miguel Elorza presentó una investigación muy profunda de cómo fue la convocatoria a esta marcha, que vale la pena, pues, para todos aquellos que van a asistir, pues, que conozcan cómo fue que se fue generando esta convocatoria en las redes sociales. Y también, pues, que más que algunos jóvenes que legítimamente pudieran manifestarse, pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, ¿no? El PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos, con lo que fue la María Rosa, en fin. Entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir, pues por lo menos estén informados. Sí, gracias, presidenta. Finalmente, ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacaba este trabajo coordinado y lo llamaba histórico para combatir entre México y Estados Unidos el combate o el tráfico ilegal de fentanilo. También descartaba una posible incursión o el envío de fuerzas estadounidenses a nuestro país para combatir a grupos criminales y ofrecía, pues, por supuesto, apoyo, investigación, tecnología y prácticamente colaboración coordinada. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pues reafirma lo que hemos estado planteando, que cualquier intervención de Estados Unidos no queda descartada, vamos a ponerlo así. Entre otras razones, aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota, y más bien de intervencionismo, buscando la injerencia del exterior, pues queda claro lo que hemos venido planteando, que es que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integralidad de nuestro territorio y la colaboración y la cooperación sin subordinación. Muchas gracias. Vamos, a ver, ¿quién más? A ver, vamos con la compañera, no, acá. ¿Quién? Adelante. Buenos días, presidenta. Meme Yamel, de Da Mexico News. Presidenta, hay una encuesta justamente de la generación Z del Financiero en donde dicen que cerca del 70% de la generación Z respalda su gobierno. Pero, como bien lo menciona, también hay No la vi la encuesta, fíjate. Es justo, la sacaron ayer. Millennials y generación Z arriba del 70% aprueban su gestión. Platicando con algunos jóvenes que forman la generación Z pero no están de acuerdo con la marcha del 15, consideran que no ha sido suficiente o que no han sido lo suficientemente escuchados en cuanto a sus demandas centradas, por ejemplo, en la gentrificación, vivienda, pero hay proyectos relacionados con el tema. ¿Qué les podría decir a estos jóvenes que no se quieren manifestar el 15, pero que consideran que no han sido propiamente escuchados? Pues los vamos a escuchar. Tenemos, fíjense, para los jóvenes, la beca de preparatoria, que viene desde el presidente López Obrador, la beca de preparatoria, Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una inversión histórica que no se había dado en ningún otro gobierno. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? Primero, más educación, más espacios educativos. Faltan preparatorias en el país y faltan universidades. Entonces, el objetivo, ayer inauguramos una preparatoria que queda dentro de la secundaria. Muchas, por el crecimiento poblacional, que ahora nacen menos niños que hace 15 años, las familias tienen menos hijos e hijas, ha ido disminuyendo la población. Entonces, antes las secundarias tenían turno matutino y turno vespertino. Y ahora hay muchísimas secundarias que no tienen turno vespertino. Está la instalación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en muchas secundarias? El turno vespertino, adecuar los salones para que pueda ser un bachillerato nacional, como ahora incorporamos a todas las preparatorias. Ayer en el Estado de México inauguramos uno.
Entonces, los jóvenes que salieron de secundaria o los adolescentes que salieron de secundaria, en la misma escuela en la tarde van a estudiar la preparatoria. Ese es el primero. El segundo es ampliar las preparatorias existentes, los bachilleratos tecnológicos, todo el bachillerato nacional y construir nuevos. Y el cuarto es un bachillerato modular, que le llamamos, sobre todo en las zonas de pequeñas comunidades. Son bachilleratos modulares de 2, 3 salones que permiten atender a 40 estudiantes y que no tienen que salir de sus pueblos para poder estudiar el bachillerato. Y además estamos construyendo más universidades, con la Rosario Castellanos, la Benito Juárez. Entonces, que los jóvenes tengan acceso a la educación es muy importante, porque muchas veces al tener que trasladarse muchísimo para poder ir a la preparatoria, pues o sus familias no pueden soportarlo económicamente, o también pues no hay la cercanía con la familia y a veces deciden abandonar la escuela y acercarse a lo mejor hasta un grupo delictivo. Entonces, nosotros hemos puesto mucho énfasis en la educación y evidentemente estamos abiertos a mucho más de trabajo con ellos. Ahora viene un programa deportivo muy importante para jóvenes, México Imparable, y también actividades culturales. Entonces, todo es parte de la incorporación de los jóvenes, el reconocimiento. Nos debemos a las y a los jóvenes, no solamente son el futuro de México, como se dice, sino son el presente. Entonces, escucharlos, siempre escucharlos. Uno de los temas que plantean es la posibilidad de acelerar las 40 horas, porque justo mencionan, bueno, estamos en un régimen de 48, pero hay quienes trabajan 52 y ni siquiera son pagadas, entonces, ¿existe esa posibilidad de acelerar la transición a las 40? Estamos trabajando, espero que este mismo mes se pueda presentar la propuesta. Bien, todas las decisiones que se han tomado durante el periodo del presidente López Obrador y con nosotros, que tienen que ver con el mundo laboral, por ejemplo, la desaparición del outsourcing, el aumento de la participación de los empresarios en las pensiones, el aumento al salario mínimo, y todo el modelo ahora de conflicto, de atención a los conflictos laborales, fue acordado por consenso entre empresarios y trabajadores. Y nosotros creemos que eso es importante. Entonces, estamos buscando pues que haya un acuerdo en el esquema de cómo se van a implementar las 40 horas y también ya viene muy pronto el aumento salarial o del salario mínimo para el 2026. Entonces, sí, nosotros estamos de acuerdo con la semana de 40 horas, pero sí queremos que sea parte de un trabajo consensado, como se ha hecho hasta ahora, y eso ha permitido pues que no haya conflictos, sino al revés, pues que se pueda avanzar, sobre todo en los derechos de las y los trabajadores. Entonces, estamos en eso. En otro tema, Presidenta, lo acaba de mencionar con el asunto relacionado a la resolución de la Suprema Corte. No es una resolución de la nueva Corte, es en realidad el respetar las resoluciones de tribunales a lo largo de prácticamente 17 años. Pero sí fue un tema de la Corte pasada, el básicamente esconder y retrasar algo que era inevitable. Eso se podría considerar incluso como corrupción. ¿Existe o sabe de que se puede investigar a aquellos ministros que guardaban en el cajón esos expedientes para retrasar lo inevitable en una complicidad clara con el grupo Salinas? No es nuestro interés. Yo creo que el pueblo de México tomó una decisión muy clara y es que hubiera un nuevo sistema judicial, un nuevo poder judicial en nuestro país. Y eso es muy profundo. Esa decisión que toma el pueblo, porque la toma el pueblo, porque nosotros hicimos campaña en el 2024 llamando a que se cumpliera, entonces le llamábamos el Plan C, es decir, que hubiera mayoría en la Cámara de Diputados, hubiera mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en los congresos estatales para que pudiera haber cambios constitucionales muy importantes para el país. La decisión del cambio en el Poder Judicial fue una transformación muy profunda, que los jueces, las juezas, magistradas, magistrados y ministros y ministras de la Corte fueran decididas por voto popular es algo extraordinario, único. Ahora, evidentemente, pues tiene que fortalecerse y consolidarse ese Poder Judicial. ¿Con qué objetivo? Estado de Derecho, que se cumpla con las leyes y que no se imparta la justicia
Para unos sí y para otros no. Que no haya privilegios, que no haya el que es amigo del ministro o de la ministra, que no haya quien dé dinero a un juez para que pueda resolver de una u otra forma, sino que sea un sistema honesto, limpio, transparente, que resuelva de acuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes, y que haya justicia para el pobre y que haya igual justicia para el rico, pero que sean valorados igual en el marco de nuestras leyes y la Constitución. Eso es lo que no ocurría antes. Antes, pues era el influyentismo. Eres amigo, entonces te resuelvo. Tienes dinero, entonces te resuelvo más rápido. Y en el caso de las y los ministros, lo mismo. Entonces eres amigo, eres compadre, eres familiar, tienes influencias, entonces no se toca tu caso. Ah, pero si se trata de una resolución que tiene que ver con una persona humilde, ahí sí no importa. Ahí la resolución puede ser en su contra. Entonces aquí es que se imparta la justicia de acuerdo con nuestro sistema jurídico. Eso es lo que ocurrió. Entonces, desde nuestra perspectiva no tiene sentido empezar a sancionar si hubo una u otra conducta de los ministros anteriores. Lo importante es que este Poder Judicial se consolide, se valide, se legitime frente al pueblo y frente a todos los miembros de la sociedad. Y eso es lo que, desde mi perspectiva, ocurrió ahora. Es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia. No es una resolución por consigna, no es que alguien le habló a los jueces a decirle, oye, fíjate que por favor resuelve de esta manera porque lo quiere la presidenta o lo quiere, no sé, cualquiera. No, tienen autonomía y resuelven. Pero además no es extraño que resuelvan de la manera que resolvieron, porque ya había pasado por distintas instancias algunas de antes del 2018 y después del 2018 al 2024, tribunales colegiados que dijeron no proceden los reclamos del Grupo Salinas. Entonces, sencillamente lo que dijeron es, queda tal cual lo estoy leyendo aquí porque hay que usar las palabras, quedan firmes las sentencias de los tribunales colegiados de circuito. Eso es lo que resolvió la Corte. ¿Qué es lo que representaría en programas o en proyectos lo que estas resoluciones han dejado firmes? Se habla cerca de 50,000 millones al cálculo que se está haciendo, faltará lo que el SAT determine, pero ¿qué es lo que representaría en obras? Porque ni siquiera es una deuda con la presidenta. Pues hay que ver cuánto es primero. Ese cálculo lo tiene en principio el SAT. Yo se los comenté aquí porque también es legal. El Código Fiscal establece una serie de beneficios para el que debe el impuesto, de acuerdo con las multas que vaya pagando. Si no paga, pues entonces se van incrementando, y si no, pues hay una serie de beneficios que lo establece claramente el Código Fiscal. Entonces el SAT pues tiene que hacer el cálculo y lo tiene que mostrar. Entonces, por eso es todo dentro del marco de la ley. Aquí no hay ningún autoritarismo ni nada, sino sencillamente el cálculo de lo que se debe a lo que tiene beneficios, si es que paga. Si no paga, pues también hay procedimientos para garantizar que pague, porque es la ley. ¿Se descarta o no se descarta un posible concurso mercantil si es que no llegara a pagar? Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de 3 días, de 4 días, de semanas. Es un procedimiento que lleva tiempo, si es que decide no pagar. Entonces, si decide no pagar, entonces viene un procedimiento largo, no es de un día, de 2, pero es justicia, así de sencillo. Ahora, para ponerles un ejemplo, los caminos artesanales tienen en el presupuesto de este año 3,000 millones de pesos. Si la deuda, por decir algo, es de 30,000 millones, por decir algo, pues son
10 veces el presupuesto de los caminos artesanales. Por poner un ejemplo, es hipotético, no tiene que ver. Si, ¿qué otro? Por ejemplo, lo que estamos planteando de todos los programas de bienestar para Michoacán son alrededor de 30,000 millones de pesos. O sea, son montos muy significativos y se fueron elevando. Eso también es importante, porque por ahí hay un video donde dice que era un monto hace tiempo. Mientras más se tardó en pagar, más multas hay. O sea, si hubiera pagado hace 15 años, era un monto. Si hubiera pagado hace 10 años, era otro monto. Si hubiera pagado el año pasado, pues era otro monto. Si hubiera pagado el año antepasado, pues era menos. Pero así es la ley. No es un asunto particular para una empresa. Mientras más te tardes en pagar, más multas hay. Entonces, es importante que se conozca eso. Y se van acumulando esas multas. Presidenta, un último tema y tiene que ver justamente con la corrupción. En los últimos días hemos visto a la titular del Sistema Nacional Anticorrupción haciendo pues denuncias respecto al propio sistema de cómo pues, no ha servido, y tenemos muchos ejemplos. Creo que uno de los más lamentables es el propio Javier Duarte, que está buscando su liberación anticipada y aunque no la consiguiera, la próxima semana saldría libre hasta el próximo año. Una sentencia de 10 años, muy lamentable por todo lo que se desvió y todos los recursos que quedaron, hasta delitos muy graves como las vacunas con agua para niños con cáncer. Presidenta, ¿se ha planteado algún modelo adicional a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que pueda sustituir al Sistema Nacional Anticorrupción, que le dé dientes o que se pueda hacer algo para darle, ahora sí, cerrar el tema de la impunidad en este tema? Tienes razón, sí es algo que se tiene que revisar. Y de hecho no está funcionando a plenitud. Y fue un esquema que se planteó en el periodo de Peña Nieto, propuesto por distintas organizaciones de la llamada sociedad civil, en donde es un esquema bastante complejo de muchas instituciones que supuestamente iba a garantizar la sanción cuando hubiera corrupción. Antes diversas sanciones estaban en la Secretaría, que hoy le llamamos de Buen Gobierno y Anticorrupción, de la Función Pública. Después esas sanciones están en el Tribunal de Justicia Administrativa, estatales o el federal, y me parece que sí es importante que se revise, porque finalmente lo que queremos es cero impunidad. Todos los mexicanos y mexicanas queremos que frente a la corrupción haya cero impunidad. Entonces sí creo que es un buen momento para revisar todo lo que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ver, ¿quién más? A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿a qué podemos atribuir estas cifras en materia de turismo? Porque se ha señalado que México pues no está en buenas condiciones, sin embargo, pues las cifras de turismo dan otra cara. Pues primero, que México es grandioso. Segundo, al buen trabajo de Josefina y de todo su equipo y de la promoción que se ha estado haciendo sin tener que gastar tanto dinero como se hacía antes. Y tercero, México tiene una gran reputación hoy ante el mundo entero. Por eso decimos México está de moda. A partir del cambio en el gobierno en el 2018 y también en el 2024 ahora, México es muy reconocido por el mundo entero, muy reconocido. En todo el mundo les interesa el proceso que se está llevando a cabo en México y además pues hemos dado mucho énfasis a lo que representa la historia de México y la grandeza cultural de nuestro país. Entonces va a seguir creciendo el turismo, yo estoy segura. Ahora
distintas regiones del mundo donde no se había hecho promoción turística. Por ejemplo, en China se hizo hace poco un tianguis turístico, invitando a que vinieran de ese país a nuestro país a conocer la grandeza cultural. Y en otras regiones donde llegaban pocos turistas. Y otras cosas internacionales también que están ocurriendo. Mucho turismo está llegando. Gracias. También preguntarle, ante la urgencia de actualizar la ley de juegos y sorteos, ¿van a llamar a la industria a colaborar en esta nueva normativa para que les brinden ideas, Presidenta? Sí, también por cierto, está el tema de la ley de aguas nacionales. Aprovecho para mencionarlo porque dicen que el Congreso quiere mañana decidir en contra. Hay una serie de foros que se están llevando a cabo, tanto en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los ejidatarios, se había planteado que tiene que cambiar la concesión, que no puede haber herencia en las concesiones, en la propuesta que se presentó. Pero en el caso del campo, pues tiene sus particularidades. Entonces ahí hay que atender. Aquí Nancy planteó un tema que tenía que ver con, desde mi punto de vista, un error que llevó la ley, que tenía que ver con la descarga de las minas a los cuerpos de agua, que no quedó bien regulado. Entonces, por eso hay una serie de foros que se están planteando para fortalecer la ley. En el caso de los casinos también. Ayer Estados Unidos puso sanciones a casinos mexicanos, muchos de ellos de los que fueron sancionados por la UIF, que se presentaron el miércoles aquí. Y es un trabajo también que se está realizando de manera conjunta. Entonces, lo que queremos es que esta actividad primero se regule con las nuevas actividades, se actualice, porque todo lo digital, todo lo que son las plataformas no está realmente regulado. Y segundo, pues que no se preste al lavado de dinero. Así de sencillo. Entonces, sí se va a convocar a quienes prestan los servicios, pues para que se trabaje conjuntamente. Igual fue, por ejemplo, con la ley de aduanas. La ley de aduanas se hizo una propuesta, los agentes aduanales tuvieron varias mesas de trabajo y al final estuvieron de acuerdo con la nueva propuesta, que sí cambia mucho la anterior, pero al mismo tiempo se consideran las opiniones de todos. ¿Qué mecanismos considera usted que se deben implementar para combatir tanto el lavado de dinero como la ludopatía en el tema de los casinos, Presidenta? Bueno, es una serie de regulaciones diversas, ¿no? En el caso de la ludopatía, es decir, las personas que ya es un vicio, ya es una adicción el estar apostando, pues tiene que haber mucha información, ¿no? Porque es una decisión al final individual, pero tiene que haber mucha información de a dónde se puede llegar con el exceso de las apuestas y generando pues muchísimos problemas para ellos y para sus familias, ¿no? Por las deudas que luego adquieren. Y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con la legislación en contra del lavado de dinero. Entonces son las dos cosas las que es muy importante incorporar. Presidenta, su presencia en la convención anual de la CIRT marca una nueva relación entre gobierno y medios. ¿Qué sinergia se espera de este intercambio, Presidenta? Bueno, me invitaron a esta reunión, asistí, más allá de las diferencias que podemos seguir teniendo y que las vamos a seguir manifestando, y muchos de los medios que, como lo he dicho, más que medios de comunicación, se convirtieron en propaganda política del conservadurismo. Lo importante también es las posiciones. Entonces yo claramente dije que la nueva ley de telecomunicaciones garantiza el derecho de las audiencias y que esperaba que los medios avanzaran en esta perspectiva. Y al mismo tiempo, pues todo lo que tiene que ver hoy con las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos que orientan a dar cierta información y que los medios también son usuarios de las plataformas digitales. Y todo lo que tiene que ver con ello es muy importante para garantizar el derecho a la información, que es un derecho constitucional. Y finalmente, los medios siempre se han quejado de que en las épocas electorales el espacio que se da a los partidos políticos para la propaganda
pues muchas veces no se utiliza de la mejor forma. Entonces, un anuncio, un spot que se llama de un partido político se repite 10 veces el mismo día. Y eso pues lo único que hace es que la gente le apague al radio, ni le sirve a los propios partidos. Entonces los invité a que trabajaran con la comisión que está haciendo la reforma electoral para que pusieran sus puntos de vista. Y por último, preguntarle, el sábado estará en Palizada, Campeche, a 2 horas de Palenque, Chiapas. Acaba de pasar el cumpleaños del presidente, ¿tiene contemplado visitarlo? No, ya dijeron ahí los comentócratas, es que en realidad va, porque voy a Campeche y a Tabasco. Entonces, en realidad va para allá porque quiere reunirse con el presidente López Obrador. No vamos a ir a Palenque. Si fuéramos a Palenque, pues respetamos pues la decisión del presidente López Obrador de mantenerse fuera de la vida pública. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Ya viene su libro, por cierto. Bueno, vamos, a ver. A ver, Nancy. Y luego, pero con la condición, reina, de que seas breve. Buenos días, presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, pues justo sobre el tema de los casinos, aquí se ha explicado pues que esta investigación descubrió estos 13 casinos implicados en presunto lavado de dinero, también en fraude fiscal y otro tipo de defraudaciones. Preguntarle justamente cuántas denuncias se interpusieron, si solamente es a personas morales o también hay implicadas personas físicas con denuncia penal. También, si fuera posible, pues saber el estimado de cuánto dinero habrían blanqueado en este periodo que se ha analizado, y si la secretaria Rosa Isela Rodríguez pudiera dar también información acerca de cuántos permisos o concesiones se tienen para la instalación de casinos, cuántos están vigentes, cuántos casinos estarían con irregularidades en torno a sus permisos, e incluso si hay algunos de estos permisos que no estén en funcionamiento o que ya se hayan retirado precisamente porque nunca se utilizaron, y de qué época vienen. Eso sería muy importante porque se sabe pues que en el sexenio de Vicente Fox se entregaron muchísimos permisos, sobre todo en el último año con Santiago Krill en gobernación, y también en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, a ver si… Se otorgaron permisos con Fox, con Calderón y con Peña. Es donde más permisos se presentaron. Le pedimos a Rosa Isela que nos haga una presentación de lo que dices, es muy interesante. El procedimiento que se presentó el miércoles es de estos 13 casinos entran al listado de congelamiento de cuentas. Es un procedimiento también, no es que se anuncie y ocurre a los 5 minutos, sino que se tiene que notificar a los bancos y los bancos tienen que proceder al congelamiento de las cuentas. En este momento se está en esa parte del procedimiento. Eso es lo primero. A partir de ahí ya se puede saber el monto, porque está en esas cuentas, entonces ya puede ser público y ya se puede informar aquí en la mañanera. Es interesante el modus operandi de cómo, porque en algunos casos puede ser lavado de dinero de delincuencia organizada, pero en otros casos puede ser sencillamente lavado de dinero de efectivo, que venga también de otras fuentes. Entonces se apostaba en el casino, en línea principalmente. La persona que apostaba o le robaron su identidad o la convencieron, muchas veces a través de supuestamente un regalo que le llega o por correo o de manera física de una tarjeta de regalo. Entonces dicen, te doy 300 pesos de regalo para que apuestes en este casino. La gente entra a la plataforma, apuesta los 300 pesos y le dicen, te ganaste 1,000 pesos. Pero en realidad se reporta que se ganó 25 millones de pesos. Y esos 25 millones de pesos se mandan al extranjero, a ciertas cuentas. Y después muchas veces esos 25 millones de pesos regresan al país como 50 millones de pesos. Es decir, algo se hizo en ese otro país, en donde hicieron algo probablemente similar,
de tal manera que aumenta, es decir, tiene que haber una asociación delictuosa con alguien en ese otro país, y regresa a una empresa como 50 millones de pesos, de los 300 originales. ¿De dónde salen? De los 500 a los 50 millones, 100 millones de pesos, pues es justamente el llamado lavado de dinero ilegal de efectivo que se va blanqueando de esa manera. Entre otros modus operandi como ese. Y todo es electrónico, todo es de manera electrónica y va cambiando de cuentas para que no haya, pues supuestamente, seguimiento de ese recurso. Entonces tiene que haber pues el uso de dinero en efectivo, principalmente para ese procedimiento. Entonces eso es lo que se quiere regular y además, pues ahora que ya se termine o avance el proceso jurídico, ya se puede informar de cuántos eran los montos en un año, por ejemplo, de este tipo de transacciones que lavaban el dinero y también las denuncias penales, si son solamente a personas morales o también a personas físicas. Gracias, Presidenta. En otro tema, preguntarle si ya la UIF le informó acerca de estos probables 14,000 millones de pesos que están relacionados con la Fundación Jenkins, que se habrían pues también de alguna manera desviado a paraísos fiscales. Se habla de Barbados y Panamá, a donde se habría destinado este recurso, y saber si hay alguna información de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Fiscalía General de la República en torno a este caso, sobre todo porque este dinero pues iba a la beneficencia pública del Estado de Puebla para la gente más vulnerable. Todavía está, vamos a informar la próxima semana. Todavía están en ese proceso de tener toda la tarjeta completa informativa. Presidenta, también justamente el fin de semana pasado se dio a conocer la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, este exagente del CISEN que se ha identificado como el probable segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Preguntarle sobre este asunto, Presidenta, porque esta persona, pues se sabe, el presidente López Obrador el último año de su gobierno lo dio a conocer que García Luna lo extrajo de Lomas Taurinas para evitar que fuera presentado a la justicia y se investigara esta hipótesis del crimen de Estado. Preguntar justamente sobre esto, si estaríamos en un momento crucial para determinar si se trató de un crimen de Estado y sobre todo la participación o hasta dónde podría haber llegado la participación del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es un caso que tiene la Fiscalía General. En efecto, es la orden de aprehensión al segundo tirador. Y en efecto, lo que mencionó el presidente López Obrador aquí en su mañanera es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas García Luna, como agente del CISEN entonces. Esto es un personaje, García Luna. Y lo tiene la Fiscalía, entonces la Fiscalía tendrá que informar. Presidente, y justo sobre García Luna y en general sobre estos llamados de algunos, digamos, de algunos políticos trasnochados y de otros personajes, sobre todo el conservadurismo, de que regrese la guerra contra el narcotráfico, pues teniendo en cuenta que aquí la guerra contra el narcotráfico pues no existió, lo que existió fue un narcoestado, donde Genaro García Luna se asoció con el cártel de Sinaloa, pues preguntarle sobre esto que ha reiterado sobre el permiso para matar. En Contralínea, en octubre de 2013, publicamos una investigación sobre estos comandos de la muerte, justamente conocidos como escuadrones de la muerte, que operaban en el sexenio calderonista y que seguían operando en el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos escuadrones de la muerte fueron creados directamente por Genaro García Luna y se tomaron diversos agentes de áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública. En aquella ocasión nosotros documentamos pues que estaban dedicados no solo a exterminar a personas, a matarlas, y no solamente del narcotráfico, sino también cometían secuestros y otras atrocidades, desapariciones y amedrentamientos de todo tipo.
y, como decía yo, no solo a narcotraficantes o presuntos criminales, sino también a empresarios, a periodistas, a luchadores sociales, a activistas. En ese sentido, Presidenta, pues este caso particular de uno de los escuadrones de la muerte, de los que se dieron cuenta en ese trabajo periodístico sus nombres de estos agentes, pues con los años se confirmó en un documental titulado Narcocirco del periodista Romain Bollinger. Pues ahí consiguió él un testimonio de uno de estos agentes y él dijo que en efecto estaban en este escuadrón de la muerte y que habían pues asesinado y desaparecido personas, y que se deshizo uno de esos escuadrones justamente después del reportaje de Contralínea. Entonces, preguntarle, Presidenta, pues no solo sobre esta hipocresía de la derecha, ¿no? Primero, de no entender que no hubo guerra contra el narco, sino un narcoestado en el sexenio calderonista, y lo segundo, pues también la importancia de que tengamos claro lo que significa el permiso para matar y el mátalos en caliente. Es muy interesante lo que mencionas. En el periodo de García Luna, en efecto es el periodo donde se incrementa el número de secuestros en el país y se ha investigado poco sobre ello. Y hay reportajes, documentos que mencionan la participación de estos grupos, como el reportaje de Contralínea. En la época de Calderón es de las peores épocas que ha vivido México, ese periodo. Y estuvo marcado desde su inicio. Él llega ilegítimamente al poder a través de un fraude electoral, igual que Salinas de Gortari, por cierto. Pero el periodo de Calderón se recrudece la violencia en México, con un discurso de que supuestamente hay una guerra contra el narco, con mucha corrupción. Pero además el resultado, como lo mencionamos, es el aumento en los homicidios dolosos. ¿De qué sirvió en aquella época? Si se hubiera realizado en el marco de lo que ellos decían que había. Pero ni siquiera eso. Fue la asociación con un grupo delictivo, la corrupción, el dinero, el poder del dinero, y un resultado trágico para nuestro país. Entonces, aquel que dice que tiene que regresar la guerra contra el narco, primero lo que quieren es regresar a vivir el privilegio que tenían con Calderón de ciertos sectores, particularmente empresariales de nuestro país, de los medios, de algunos medios. En realidad quieren regresar a esos privilegios. Pero lo que es más increíble es que cuando hablan dicen, es que México es un país donde no hay Estado de Derecho, pero no critican eso que acabas de mencionar. Grupos dedicados al homicidio, promovidos desde el poder. Entonces, son muy interesantes esos reportajes y ahí sí creo que vale la pena investigar más ya desde la perspectiva de la Fiscalía, porque pues sí fueron periodos muy oscuros de la vida nacional. Por eso nosotros decimos que son dos proyectos, uno muy hipócrita, muy corrupto, que supuestamente defiende la libertad, la democracia, y otro proyecto que defiende el bienestar del pueblo y que sí defiende las libertades y la democracia. Entonces, el pueblo de México está con la Cuarta Transformación, pues porque
lo que vivimos en el pasado ya nadie lo quiere, más que los que quieren recuperar sus privilegios. Y esto es para todas y para todos, porque están queriendo generar esta idea de que desde nuestro gobierno ahora queremos usar el terrorismo fiscal, de que el SAT ejerce un esquema de que ahora fuera de la ley se está pidiendo que se pague. Primero, para garantizar que eso no sea, vamos a publicar claramente todos los criterios del SAT. Y segundo, en este caso que resuelve la Corte el día de ayer, pues sencillamente lo que hizo es ratificar lo que ya habían dicho otras instancias. Así de sencillo. Entonces, tiene que ver con el cumplimiento de la ley y tiene que ver con un poder judicial imparcial, vamos a decirlo, que no a unos les aplica una cosa y a otros les aplica otra, y que aquellos que nunca han tenido acceso a la justicia la tengan. De eso se trató la reforma al Poder Judicial. Entonces, sí son dos proyectos y es importante seguirlo diciendo. Uno que es regresar al pasado de corrupción y privilegios y otro es seguir avanzando con las libertades, con la democracia y el bienestar del pueblo. Así de sencillo. Presidente, quizá valdría la pena hacerle un llamado a la Fiscalía General de la República, porque nosotros en aquel momento documentamos que familiares y también algunas de las víctimas sobrevivientes presentaron denuncias ante la PGR. Sería importante saber si eso se desapareció, si los expedientes siguen abiertos o qué sucedió con esas indagatorias desde la propia Fiscalía. Vamos a… Gracias, Presidenta. Gracias. Buenos Vamos días. a preguntar. Vamos… A ver. Vamos a ver. A ver, la compañera allá atrás que no pregunta. Sí, ya vamos contigo, Reina. Buenos días, Presidenta. Yanara Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidenta, su gobierno ha impulsado diversas medidas para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Y en PopLab publicamos una investigación en la que documentamos que las caravanas navideñas de Coca-Cola representan un costo significativo para los municipios, pues pueden o deben proveer servicios de limpieza, seguridad, tránsito, ambulancias, entre otros aspectos. De acuerdo con la información que se obtuvo, el gasto total para los gobiernos locales supera los 2.3 millones de pesos, mientras que las refresqueras solo pagaron alrededor de 3,400 pesos por los permisos. Además, este evento podría funcionar como una forma indirecta de publicitar productos con sellos, lo cual está restringido por la ley, lo que se agrava debido a que el público objetivo de estos eventos son las familias y particularmente las infancias. En este contexto y considerando el compromiso reciente de las empresas refresqueras para reducir su impacto en la salud pública, ¿qué mensaje les enviaría su gobierno respecto a continuar con estos eventos? Y por otro lado, ¿qué orientación le daría a las autoridades municipales que priorizan este tipo de eventos sobre la promoción de la salud y el interés superior de la infancia? ¿Cómo dices? ¿Caravanas? Sí, de las caravanas navideñas de Coca-Cola. Pues vamos a informarnos bien para ver qué, y con gusto lo comentamos aquí. Gracias. Y bueno, Lo que sí es que ayer que fui a la secundaria, cada vez que voy a una escuela salen cartelitos, ¿no? Claudia, regresa los dulces a las escuelas. Es la mayor demanda. Claudia, por favor, regresa los dulces. Y ayer les dije, perdón, en esta ocasión tengo que ser mamá, tía o como lo quieran ver, pero el exceso del consumo de azúcar hace mucho daño, particularmente los azúcares. Ahora vamos a presentar pronto, recuerdan que se hizo una encuesta del programa Salud Casa por Casa, de las personas que tienen diabetes, hipertensión, es muy alto.
Y después el número de niños y niñas que también se están analizando con el programa de Vive Feliz o Vive Saludable, Vive Feliz, también es muy alto. El principio de obesidad y diabetes también. Entonces, es una acción preventiva. Entonces, nadie prohíbe que se consuma una bebida azucarada, sino sencillamente pues, informar de lo que significa el abuso de este tipo de alimento, o si es que se puede considerar alimento. Sí, de ese mismo tema, Presidenta, por otro lado, recientemente la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Turismo anunciaron en sus redes sociales acuerdos de colaboración con embotelladoras de Coca-Cola para participar en programas impulsados por la compañía. ¿Considera que ese tipo de alianzas son necesarias tomando en cuenta que podrían percibirse como una forma de promoción comercial o incluso representar un posible conflicto con las políticas de salud pública de su gobierno? Pues tendría que revisarse bajo qué condiciones. Gracias. Y en otro tema, Presidenta, sobre el acueducto de Solís León, se han presentado protestas de usuarios de módulos de riego del Distrito 11 al que surte la presa Solís en Acámbaro, en Guanajuato. Ciudadanos y productores han criticado el hecho de que muchas comunidades tienen carencias históricas de financiamiento público para atender sus rezagos, incluyendo el suministro de agua, y ahora se plantea llevar el líquido, pues el agua a otras ciudades del estado que han sido pues más favorecidas. Se quejan también de que los acuerdos firmados hasta ahora para disponer del agua de la presa y para realizar la tecnificación de riego no han bajado de las dirigencias de los módulos de riego, muchos de los cuales se encuentran en manos de caciques, ¿no?, que tienen décadas en los puestos directivos. Y justo hace un par de semanas en Acámbaro se destituyó una dirigencia con 32 años al frente del módulo local de riego. Presidenta, Conagua ya inició una campaña de información a los productores y a los habitantes de los municipios aledaños a la presa, y quisiéramos conocer su mensaje a la población de la zona y si es posible pensar que además de la obra se pudiese apoyar el desarrollo de una región al sur de Guanajuato que ha padecido una desigualdad histórica en cuanto a inversión pública, fomento de la inversión privada y dotación de servicios. Hace 2 días Efraín me platicó de que había algunas personas que se oponían a este acueducto y platicamos. La idea es seguir haciendo asambleas informativas en toda la región. Hay una parte que viene de Jalisco en donde dicen que se le va a quitar agua a Jalisco, cosa que no es cierto. O sea, que se va a derivar agua de Jalisco a Guanajuato, y no, eso no tiene sustento técnico. En realidad no se va a quitar esa agua de Jalisco o ese volumen de agua de Jalisco. Entonces, hay asambleas y se va a seguir informando. Gracias, Presidenta. Y un último tema. Los alumnos del Instituto Tecnológico de México en el plantel León llevan más de 3 semanas en paro estudiantil. Todo comenzó cuando una alumna falleció dentro de las instalaciones y los alumnos denuncian que no se siguieron los protocolos de atención para estos casos, así como el deterioro de las instalaciones y el equipo, al igual que fallas en servicios básicos y aumento de cuotas escolares. En respuesta, el jurídico del Tecnológico Nacional de México presentó una denuncia ante la FGR acusándolos de toma de instalaciones y vandalismo. Y justo hace unos días se presentaron 3 estudiantes en la delegación de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su postura ante lo que, pues a todas luces, es una criminalización de un movimiento de reivindicación estudiantil por parte de las autoridades del Tecnológico Nacional de México? ¿Qué atención se puede brindar ante sus demandas y qué mensaje enviaría su gobierno a los jóvenes que se manifiestan de manera pacífica para exigir mejores condiciones de estudio, sobre todo haciendo memoria de que usted fue dirigente de un movimiento estudiantil que en su momento también se intentó criminalizar? Pues vamos a averiguar exactamente qué es. Ramón Jiménez, el director del TECNM, es un hombre muy sensible, la verdad. Entonces vamos a pedirle a Mario, secretario de Educación, que pueda atender el conflicto. Muchas gracias. Bueno, a ver, Reina, ándale pues. Nada más breve. Nos vamos hoy a Le dije Campeche. que estaba en lugar estratégico, Presidenta. Sí, porque a fuercitas le iba a dar la palabra Contralínea como cada semana. Nada más que ahora es jueves. Es viernes.
Ya ¿No casi- viniste tú como 2 semanas? Sí, no vine como 10 días, no vine. Sí. Andaba en Sonora viendo justamente un tema que le voy a preguntar de las presas. Pero sí te voy a pedir una cosa, que hay que tener respeto entre todos. Sí, yo Que también. no, aquí no hay favoritismo de Sí nadie, hay. aquí hay… Sí, hay, presidenta. Reina, ¿cuántas veces te hemos dado la palabra? Uy, pues ahorita ya llevo como 4 o 6. Entonces, vamos a hacer En una el cosa. año, pero bueno. Aquí entre todos, porque también te Sí. corresponde a ti. Hay que respetarnos entre todos. Exactamente. Entonces, no También es un con- asunto aquí de que si le dimos la palabra a una persona o a otra. Entonces, sí te pido respeto para todos los compañeros de todos los medios. Sí, yo también quisiera pedirle con todo respeto que no haya favoritismos, presidenta, porque hay personas, no solo es Contralínea que le da la palabra cada semana, también a SDP y también a otras personas, a otros que yo les llamo de una forma que no la voy a repetir aquí, pero son afines al sistema en turno. Hoy están afines a su sistema y Fíjate, otras le doy veces- la palabra ¿Eh? a los SDP. medios, digamos, tradicionales, vamos a ponerlo así, escritos. Quien pregunta de radio también le doy la palabra. Quien por pregunta de afines- televisión también se le da la palabra. Hay una televisora que no quiere Sí, venir, pero por ¿verdad? afines no ¿Se me refiero entiende? nada más a los youtubers. Y también le damos la palabra a medios alternativos Claro. y le damos la palabra a compañeros que tienen sus canales de YouTube o de otras redes sociales. Es un espacio Pero abierto a todas las opiniones y preguntas. Entonces, Pero no es equitativo. no. Y por afines no me refiero nada más a los También, por youtubers ejemplo, y a los alternativos, me quien refiero tiene también a solo los una medios página de- tradicionales que también les da A cada ver, semana la palabra. vamos Pero a- bueno, vamos a ver, apurarnos porque Te voy a hacer una pregunta, Reina. ¿Cómo se llama tu medio? yo no tengo un medio. Esa es otra. Yo no tengo problema, presidenta, con que ya lo dije, los paleros, No, o los no, afines no. tengan que, yo sé que tienen que comer Hay y que tienen que respetarnos, trabajar. Reina, entre todos. No tengo problema en que, y eso está mal, presidenta. Bueno, por no- eso, a ver, contéstame no la está en el pregunta. reglamento que te graben. ¿De qué medio, Yo a no qué tengo medio ningún medio perteneces? y nunca voy a tener un medio yo, presidenta, porque tener un medio implica mucha responsabilidad, implica Por eso, andarle aunque pidiendo no tengas medio, publicidad fíjate, a los... aunque no tengas a los medio gobiernos. o canal de YouTube, de todas maneras te damos la palabra. Sí tengo un canal de YouTube, sí tengo redes y sí tengo medios donde publico. Bueno, a ver, vamos a son tu pregunta. Libera Radio, que le puedo enumerar todos. Bueno, La Verdad vamos de a tu Juárez, pregunta. Raishali de Chihuahua, Libera Radio, Política y Rock and Roll. Qué bueno. Hasta tengo 2 de Estados Unidos que ni sé cómo se llaman, pero también ahí colaboro. Bueno, a ver, vamos a hacer tu pregunta. Entonces, ¿cómo se dice? Esa línea que usted pretende imponer, porque también ya lo dijo usted hace mucho, de que dónde publico. O sea, además, presidenta, lo que yo digo lo replica mucha gente, independientemente de que a mí ni me ven en mis redes. Pero No, lo la replican. mañanera te da el rating. Pues, pero yo no ni gano de mis redes, ni gano de ningún lado, porque ya tanto que han ustedes han acotado todo eso, ahora ya no, para agarrar hemos una beca. acotado? Presidenta, para acotar, Pero a ver, bueno, usted ver. no, AMLO. A ver, ¿qué hemos acotado? Por ejemplo, algunas cosas para bien, ¿eh? Por ejemplo, recortó la publicidad a los medios, eso estuvo muy bien, aunque le sigue dando más a La Jornada, Televisa le sigue dando, y Televisa nunca pregunta, por ejemplo. Le sigue dando, ahora le da nuevos medios alternativos, como le llama usted, Contralínea, y todos esos nuevos, algunos que yo no conozco, pero que están aquí y que nacieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces él fue diciendo, de aquí no, son independientes, pero bien que agarren la publicidad. Bueno, a ver, vamos a hacer tu pregunta. Entonces, ahora uno para agarrar una beca, andar cazando becas, pues se tiene que fijar de dónde viene y cómo viene, porque luego empiezan la campaña negativa, la desprestigio, y pues hay que estar muy pendiente de eso. Entonces yo prefiero de verdad mi austeridad no republicana, franciscana, o sea, porque pues para andar como ellos, agarrando dinero público que usted le da a Contralínea, que usted le da a SDP, al Chapucero y a cuál otro. Fíjate, Peña Nieto daba
Más de 10,000 millones de pesos. Claro, presidenta. A los medios. Nosotros Pero esa era damos- la derecha, los neoliberales. ¿Por Sí. qué la 4T también les tiene que se ha dar? reducido enormemente. Le ha reducido, pero le sigue dando. No. Le sigue dando a todos. Y entonces, excepto a los verdaderamente independientes, como los de la Alianza Territorial de Periodistas de a pie. No, O sea, por como a ejemplo, a muchos TV otros, Azteca sí no le damos. A los independientes no les dan dinero. Tenemos que andar correteando becas y vivir casi como franciscanos. Sí. Dice aquí su privilegiada que el USAID le da dinero hasta al gobierno. Bueno, ya no le da nada porque ya lo cortó Trump, pero ese no era mi tema, pero sí es y no es mi reclamo solo mío, es de todos, presidenta. ¿Quiénes todos? Los privilegios que usted le da aquí a la gente, pues le tienen miedo decirle las cosas, pero el privilegio, por ejemplo, el Heraldo ahí está cada rato. ¿Y cuánto le da el Heraldo? A ver, mira, ve, ¿Y cómo vamos- la trata el Heraldo? Vamos a hacer una cosa, ¿Y Reina. cómo la trata ver. Milenio? ¿Cómo la trata Milenio? ¿Cómo la trata Sin No, y no. embargo? A ver, Entonces, vamos a escuchar. Ese vamos- tema era parte, A ver, presidenta, Reina, y no era el te tema. voy a hacer un reto. Vamos a contar cuánto tiempo desde que inició la mañanera Sí. ha tenido Reina en la mañanera. Cuéntemelo. El lunes Para usted le que- dio hablemos media de hora el lunes favoritismos. al Vicente Serrano y pregúntele a Vicente Serrano de dónde agarra dinero. Chequen Álamos cómo vive, presidenta. O sea, me quiere A cuestionar ver, a Reina, mí. vas a… Bueno, sí, pero usted Puedes criticar nada más, lo que sí no, No, se no vale estoy decir criticando, es le que estoy aquí en la diciendo a usted- mañanera… A ver, yo no lo que estoy criticando, estoy diciéndole a usted porque Bueno. usted sacó el tema a colación. lo que no y se puedo vale… decir más. Fíjate, tú has tenido más tiempo en la mañanera que la mayoría de los compañeros que No, están aquí. eso es falso. Sí, vamos a contar los minutos que A has ver, participado. cuéntele A ver, entre aquí todos a vamos su a poner a privilegiada. votación. Cuéntele a su privilegiada de cada semana cuánto tiempo le Compañera da. Reina, Pero me ya parece vamos que a hay hablar que de los tener verdaderos respeto. temas, presidenta. A ver, Ese tema es en aparte. serio, no, es en serio. Hay que tener respeto entre todos. Así es, hay que Entonces, tener respeto. cuando tomemos la palabra aquí, nadie más que tú, en realidad, habla mal de todos los compañeros. Yo no he hablado Entonces, mal de nadie. Bueno, Decir verdades no es hablar Entonces, mal. hay presidenta. que Ellos tener hablan mal de respeto. mí y ni siquiera tienen el valor de decirlo con su propio bueno, nombre. vamos a contar el tiempo Me que atacan en normalmente redes te sin- llevas sin en la decir mañanera. quiénes Y que al son mismo ellos. tiempo, yo te pido, por favor, que tengas respeto para todas y para todos. Aquí es un espacio de respeto. Yo Todos sí, pueden sí. preguntar lo que quieren, pero es un espacio de respeto y es muy importante para la sociedad en su conjunto. Así es. Respetarnos. La Entonces, equidad también, la sí democracia. te pido, por favor, que sea un espacio de respeto la mañanera del pueblo. Sí, muy bien, gracias. Yo también le pido, por favor, que sea más equitativa y democrática a la hora de, si a uno le da la palabra cada semana, pues también a que todos entremos en eso. No habría problema. Yo no me llevaría media hora, presidenta. Si a mí me da la Bueno, palabra ya se te cada está semana, acabando tu tiempo, me ¿eh? llevaría 5 minutos nada más, cada semana, cada semana. Bueno, yo le quiero decir algo, un tema muy importante a raíz de que por cierto lo están comentando en redes también. Usted sobre lo que dijo ayer de los bots. También hay bots contra periodistas que quizá los pague el gobierno. No sé quién los pagará, habría que investigar. Sobre el 32% que hablaba usted, hay 32 homicidios menos en México cada día, menciona usted, y lo ha reiterado muchas veces. Yo todavía no entiendo cómo está eso. Si hay 32 menos, ¿significa que se cometen 60 al día o cómo está? Bueno, pero presidenta, hay un análisis de investigación y con los mismos datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desaparecen en promedio durante su primer año de gobierno 40 personas al día. Y le hacen la sumatoria de los datos oficiales es de 14,765 desaparecidos en su primer año de gobierno.
Sí, hay personas 32 personas que no están muriendo al día, pero están 40 personas desapareciendo al día, Presidenta. Y usted ha prometido que va a tratar el tema y no se ha tratado aquí. Entonces, la pregunta sería esa, Presidenta, ¿cómo no se está enfrentando? Hay quejas de las madres buscadoras, de las personas buscadoras, de que no se está enfrentando realmente este tema, este problema, que es una de las prioridades, usted lo mencionó como una prioridad en el país, y hasta el día de hoy no se ha visto, no lo ha visto ni la sociedad ni las madres buscadoras. De hecho, ahí andan, por ejemplo, hoy está ahí en riesgo también los defensores ambientales, que también están desapareciendo y los están asesinando también. Y ahí, pues, en ese punto le iba a comentar el caso de Carlos González García, un abogado defensor que dice una diputada, ¿cómo se llama la diputada? Local, que usted lo conoce bien. ¿Usted lo conoce bien, Presidenta, a esa persona? Carlos González García, ¿de dónde? Sí, es un abogado que está es defensor de derechos humanos. Y hay una diputada local, que de momento se me fue el nombre, que dice que él está alzando a las personas, ¿cómo se dice? Incitando a las personas a que se levanten en Milpa Alta por un problema que tienen ahí con el gobierno. Entonces dice que es un movimiento contra usted, ella dice, y eso no es el problema es que pone en riesgo a esta persona, porque de por sí ya ve la inseguridad como está en el país, y que un funcionario público venga y te acuse de que tú estás incitando al pueblo a X o Y cosa, a levantarse, pues es algo muy grave. Esta persona está en riesgo y no mide la diputada sus palabras, Presidenta. O sea, sería… esta persona en cualquier momento le pueden desaparecer, le pueden asesinar. Y bueno, contésteme por favor lo de ¿qué pasa con los desaparecidos en México, Presidenta? Hubo un cambio en la ley. Primero, la Secretaría de Gobernación tiene contacto con todos los colectivos de desaparecidos y desaparecidas. De hecho, ellos participaron en la selección de la nueva comisionada de la Comisión de Búsqueda. Y hay reuniones permanentes con Arturo y con la secretaria Rosicela. Arturo es el subsecretario de Derechos Humanos. Entonces hay reuniones permanentes y hay un contacto permanente. Cambió la ley y está por terminarse, digamos, todos los protocolos que tienen que ver con la alerta de búsqueda, que es algo que creo que es indispensable, que en el momento que se reporta a una persona que no se localiza, se alerten en todo el país los distintos espacios para que pueda encontrarse lo más pronto. Cuando se reporta una persona en la plataforma de búsqueda, lo que encontramos es que no necesariamente tenía carpeta de investigación o no tenía un registro en una fiscalía. En los propios registros de búsqueda o de la plataforma de desaparecidos, había personas que tenían un nombre, no había apellidos, no había dirección, no había ningún otro contacto. Eso hasta agosto apenas, septiembre, que inició un cambio en ese procedimiento, porque no puede contabilizarse como desaparecido un registro en donde nada más pones un nombre y no hay absolutamente nada que lo sustente, porque cualquiera puede subir a la plataforma y poner un nombre. Entonces, ahora la diferencia es que tiene que venir todo completo y además tiene que abrirse una carpeta de investigación. Y se hace desde el inicio la búsqueda sea que utilizó que sacó una credencial de lector, que hizo un depósito en algún banco, es decir, un registro administrativo, de tal manera que hay indicios de vida y a partir de ahí la búsqueda ya física. Entonces, por esa razón es que hay un número determinado de personas desaparecidas en la plataforma de búsqueda y lo que está haciendo el equipo de trabajo pues es garantizar que en efecto, primero,
todos tengan sus datos completos. Y segundo, que realmente esté abierto el registro en las fiscalías estatales o ya directamente la carpeta de investigación. Entonces hay un número determinado, muchos de ellos incluso ya fueron encontrados, que no se bajaba de la plataforma de desaparecidos, otro número que no tiene datos y que difícilmente puede contabilizarse como una persona desaparecida porque no hay ninguna información, incluso no ponen teléfono para poder localizar a sus familiares. Entonces hasta ahora que ya se cambió la ley, pues ya se está haciendo el nuevo esquema. Ahora, lo que sí es importante es que hay registro de todas maneras. Y lo que de todas maneras, aunque no estés tú de acuerdo, Reina, entre octubre o septiembre del 2024 a octubre del 2025 hay una reducción de 37% en los homicidios dolosos en el país. Y en el tema de desaparición, lo que estamos es terminando pues de hacer esta revisión. ¿Y por qué están desapareciendo 40 personas al día, Presidenta? ¿Cuál es la explicación? Ese dato también tiene que ver con lo que estaba en la plataforma, que repito, no necesariamente es una persona que tiene todo, o un registro que tiene todos los datos. Entonces, si en un registro, en una plataforma solo dice, desapareció esta persona, ¿qué persona? Pues solo tiene el primer nombre, ni siquiera tiene apellidos, no tiene teléfono, no tiene ubicación, no tiene contacto. Pues entonces hay que decir, a ver, hay tantos registros, pero en realidad tantas personas completamente registradas con carpeta de investigación en donde se puede presumir que hay un delito de desaparición y al mismo tiempo inicia todo el proceso de localización. Entonces es por esa razón, durante mucho tiempo había muchísimos registros que no necesariamente tienen el sustento. Entonces, ¿cuál es el registro que tiene usted de cuántos desaparecen al día? Ya lo vamos a presentar. ¿Cuándo, Presidenta? Tiene que ver con este cambio en la manera en que se tienen que registrar, porque pues es indispensable. Si un familiar tiene una persona desaparecida, se acerca a un colectivo, por ejemplo, el colectivo, pues ahora sí tiene que ayudarle a poner todos los nombres y también abrir la carpeta de investigación. Pero ya en varias ocasiones que se le pregunta a usted aquí y usted dice ya lo vamos a presentar. Sí, ya lo vamos ¿Ya a tiene presentar. fecha? ¿Ya tiene una fecha? Sí, este mismo año lo vamos a presentar, pero tiene que ver con esto, con la modificación a la ley. Ajá. Que se hizo la aprobación a la ley y ya ahora que cambió la ley, entonces ya se pueden contabilizar de una manera distinta. Nada más para reforzarlos. Y además importante, porque Ajá. se recibe a todos los colectivos y a todas y todos se les atiende. Nada más para reforzar los datos, según lo que dice allí, Jalisco 198% se incrementó la desaparición de personas. En Baja California Sur, que no han querido hablar así ya concretamente sobre lo que está pasando ahí, 140%, Sinaloa 132%, Chiapas, que ya ve que hay un grave problema también ahí de inseguridad. Esta idea que tú quieres plantear, de que en realidad no hay homicidios, pero desaparecidos, por eso, pero te estoy explicando el tema de las dificultades que tiene el registro, hasta el cambio de la ley. Entonces no se acaba el año sin que lo presente ya y que se hable del tema más ampliamente, bueno, a más detalle. Y Presidenta, nada más para precisar el dato aquí, es la diputada de Morena, Judith Vanegas, y el problema es que la gente está en contra del proyecto de ordenamiento territorial, una propuesta que creo que viene desde su gobierno cuando usted era jefa de gobierno. Entonces, ¿por qué no se les ha podido resolver ahí la situación, Presidenta? Milpalta es una alcaldía de la Ciudad de México que es la alcaldía más rural. Ahí está Carlos, que conoce muy bien Milpalta. La mayor parte de la tierra de Milpalta es comunal, pertenece a pueblos. Sí. Ahí ha habido históricamente un problema agrario, que es que las autoridades de la comunidad se eligen y luego vienen los amparos y entonces el núcleo agrario, que es muy importante en términos de la autoridad del pueblo, más allá de las autoridades políticas, porque es la autoridad en términos de la propiedad de la tierra, pues en realidad en este momento no tienen autoridad por la cantidad de amparos que se han interpuesto frente a la elección
del núcleo. Ahí participa la Procuraduría Agraria. Pero es algo que viene desde hace tiempo. Durante prácticamente 40 años hubo un presidente provisional de bienes comunales, don Julián, que representaba algo muy importante para la comunidad. Fallece don Julián y a partir de ahí pues vienen más problemas relacionados con la elección del núcleo agrario. Se está atendiendo, lo está atendiendo la Procuraduría Agraria y en coordinación también con las autoridades políticas, es decir, el alcalde de Milpalta y pues obviamente la jefa de gobierno. Ese es un primer problema. Otro problema es un conflicto agrario que hay con un ejido ahí en Milpalta y San Salvador Cuauhtenco y la comunidad. Ese es otro problema histórico que tiene. Es que hay mucho desasido todavía ahí en lo agrario. Y también está la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios también. Y además, por distintas razones han crecido asentamientos irregulares ahí. ¿Cuándo se va a ordenar la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios, Presidenta, que dependen del Déjame Ejecutivo? terminar de explicar el tema de Milpalta. Sí. Entonces, hay muchos asentamientos que han llegado ahí a Milpalta y que también piden pues la regularización. Pero no se puede dar una regularización, primero por temas ecológicos, ambientales, tan fácilmente, y segundo, pues por el problema de que no hay autoridad en el núcleo agrario. Entonces, es un problema no sencillo, tiene su complejidad, pero se está atendiendo por parte de todas las autoridades. Y se escucha a todos, independientemente de si son de Morena, si no son de Morena, si son parte del núcleo agrario o son parte de los asentamientos. Y tienen pues muchos usos y costumbres. Es la alcaldía donde más pueblos indígenas todavía existen. ¿Cómo va el ordenamiento? Entonces esa es la complejidad de Milpalta y se está atendiendo junto con la jefa de gobierno y a esta persona, este abogado que dices, pues vamos a buscarlo también para poderlo escuchar. Gracias. ¿Y cómo va el ordenamiento, Presidenta, de los tribunales agrarios que dependen de usted? La limpia, pues ahí para sí, que sean más lo han éticos. preguntado aquí varias veces y es un tema ahí pendiente. Que está pendiente. También de resolver. Presidenta, nada más para cerrar el tema de las presas. Sí, anduve allí en Sonora recorriendo el río Sonora, en Ures, en Lures, en Huepac, viendo más o menos la afectación que tendría de realizarse los 3 proyectos que usted tiene de las presas. Nada más le quiero hacer una pregunta, bueno, son varias, ¿no?, sobre ese tema, pero usted el día que presentó su informe aquí en el Zócalo del primer año, dijo que ya se habían iniciado varios proyectos hidráulicos y mencionó el de las 3 presas. Dijo que ya se había iniciado. Y luego ya se le pregunta aquí y después dice usted que no se ha iniciado nada. ¿Cuál es el verdadero estatus de estas 3 presas allá? Se iniciaron los procesos administrativos para los estudios que se tienen que hacer para la probable ubicación de las presas. Pero aquí también dije, y eso siempre lo vamos a manifestar, que si el pueblo dice que no, pues tiene que hacerse una consulta para poder definir si realmente se hacen las obras o no. Entonces, pues ha habido distintos temas en Sonora en particular, pues el último incidente trágico de esta tienda comercial donde fallecieron tantas personas y pues evidentemente en ese proceso fue en Hermosillo, además pues no puedes estar haciendo la consulta en ese momento. Entonces se ha ido posponiendo la consulta por diversas razones, pero tiene que hacerse la consulta para poder pues decidir si se hace finalmente el proyecto de las presas. La mayoría de la gente está pues de acuerdo con las encuestas, pero de todas maneras tiene que hacerse una consulta. Presidenta, para precisar, usted habla de una consulta pública que tiene que hacerse en Marnat, ¿o cuál? Sí, con agua, junto con el gobierno del estado. No, pero la consulta que está pidiendo los ciudadanos es una consulta pública que está obligada Semarnat a realizar. En el momento que esté el impacto ambiental. Manifestación de impacto ambiental. Están los estudios para ver ubicación de las presas, etcétera, etcétera. Entonces, y a partir de ahí, cuando ya venga el proyecto ejecutivo, entonces se solicita la manifestación de impacto ambiental por parte de Semarnat.
Y ahí es donde entra Semarnat a hacer las consultas públicas. Entonces, en este momento todavía estamos en un periodo anterior. O sea, Entonces, para por que eso tiene para- que hacerse una consulta pública, pues a partir de los esquemas definidos como consulta Sí, pública. nada más para que le quede claro a la gente porque tienen esa confusión. O sea, entonces son dos consultas, una consulta pública, que es la oficial, y una consulta ciudadana, Presidenta, ¿también? No, a ver, la definición de cómo se hace la consulta se hace en función de pues, los criterios estatales o federales, de cómo se realiza. Y si ya estuviera el proyecto ejecutivo y entra Semarnat, Semarnat tiene un periodo para la aprobación de la manifestación de impacto ambiental de una consulta ciudadana, pero no es una consulta ciudadana de voto, sino una apertura de mesas de trabajo. En este momento se está definiendo cómo se haría la consulta en Hermosillo y en las localidades o los municipios. La pública, donde pueden participar de Sonora. incluso especialistas con sus ponencias para que den los pros y los contras. A ver, nada se va a imponer por la fuerza, nada. Desde nuestro punto de vista, las presas resuelven un problema muy importante de la ciudad de Hermosillo. Hermosillo tiene pues una necesidad muy fuerte de abastecimiento de agua potable que en este momento no lo resolverían suficiente solamente el arreglar las líneas de distribución de agua potable, que es lo que plantean algunos, que también se tiene que hacer, sino que se requiere una fuente de abastecimiento adicional. Entonces, por eso es la propuesta de las presas. Presidenta, pero, repito, nosotros no vamos a imponer nada por la fuerza. Por eso es la importancia de la consulta pública. Y en la consulta pública pues tiene que exponerse los temas a favor, los temas en contra. Y si la gente, la gran mayoría no está de acuerdo, pues no se hace el proyecto, pero tampoco hay muchas alternativas para el abastecimiento de agua potable. Justo eso, usted mencionó también, ya lo había mencionado, que no había muchas alternativas. ¿Qué otras alternativas vieron antes de las tres presas o a la par de las tres presas? Si quieren traemos a Conagua y al IMTA y a todos los que hicieron esta propuesta para que puedan informar con todo detalle técnico la problemática. ¿Cuándo de la podrían cuenca. hacer eso? Lo programamos para que pueda ser pronto. Presidenta, ¿se pensó en desasolvar la presa Abelardo L. Rodríguez? También es parte del proyecto. ¿Se pensó en desasolvar el Molinito? También es parte del proyecto, el ¿Y desasolve de las presas cuánto actuales. costaría una desaladora? Bueno, tiene un problema las desaladoras en el Golfo de California. Las desaladoras en el Golfo, una desaladora ¿qué hace? Pues toma agua de mar, la evapora o bajo algún otro mecanismo como ósmosis inversa y separa la sal del agua. Pero entonces queda sal. Entonces el problema es qué haces con esa sal. Entonces se requiere un esquema de disposición de sal. En algunos casos puede regresar al mar bajo ciertas condiciones, pero si la sal, en el caso del Golfo de California, regresara al Golfo, pues tiene muchos problemas ecológicos. El Golfo de California pues es una zona de altísima biodiversidad. Entonces las desaladoras en el Golfo tienen su problemática, por eso se plantean más bien en el Pacífico, incluso en el Golfo puede haber la opción, pero sobre el Golfo tiene mucha problemática una desaladora en términos ambientales. Por eso se descartó. Sí, por eso no se está planteando. Presidenta, sí, puede ya haber pequeñas plantas desaladoras, Bueno, ya hay pero una en planta Baja California grande, Sur. sí. Hay pequeñas que no tienen impactos ambientales graves sobre la biodiversidad, pero una gran planta desaladora en el Golfo, pues tendría que hacerse un estudio mucho más profundo por el impacto que pudiera tener en la biodiversidad. Presidenta, si ya hay dos presas en el río Sonora, ¿por qué quiere construir otras tres? Se necesita. Están vacías, ¿eh? Están vacías las que Sí. están. A ver, si quieres traemos a los técnicos, pero la propuesta no se hizo como algo así de, ay, ¿por qué no hacemos tres presas en Hermosillo? No. Tiene un estudio técnico que lo sustenta y el objetivo es que pueda haber
agua potable para Hermosillo, ese es el objetivo. La gente del río Sonora y de Hermosillo incluso puede tener ese proyecto, ese estudio técnico, Presidenta, puede ser público. Lo Sí, pueden subir por supuesto. a sus páginas para que lo puedan ver, porque hasta ahorita Sí, ellos vamos no a pedirle a la encuentran. Conagua que lo haga. Ellos Sí. no encuentran mucha información. Y también, Presidenta, usted mencionaba en una de las veces que se le ha cuestionado que sobre las presas que había tintes políticos en esto o algo así, se estaba politizando. Sí, en muchas de las manifestaciones hay quien quiere, Sí. que tiene otro interés, Claro, que es un sí, interés se cuelgan. político. Siempre se cuelgan mucha gente, Presidenta. Sí, uy, Siempre. sí, mucha. Pero ¿sabe qué, Presidenta? Qué interesante lo que yo encontré en el río Sonora. Sí encontré algo del tinte político, sí, tiene usted razón. ¿Y sabe qué fue, Presidenta? Que es la derecha contra la izquierda. Pero ¿sabe usted de qué lado está la izquierda en el tema de las presas? No es la derecha ni la izquierda. Sí, sí son. Sí, En Sonora no. está muy claro. Sí. La izquierda, Presidenta, en Sonora. Es el pueblo. El pueblo. Es el beneficio del pueblo. Las obras públicas, La izquierda de Sonora, Presidenta, ¿sabe? Está con los pueblos del río Sonora. sí, a ver, Están con el no a las presas. Hay un grupo hay de un movimiento nacional e ¿Y sabe dónde está internacional. la derecha? Gobernando con Alfonso Durazo y ayudándole al gobernador a que no, ¿se acuerda cuando platicamos la primera vez de las presas? Que le dije que quería el gobernador venderla a Abelardo L. Rodríguez a los empresarios. Pues resulta que el gobernador mandó una andanada de 300 funcionarios ese mismo día, a los pueblos del río Sonora a ofrecerles todos los programas del bienestar, a ofrecerles incluso hasta cemento y cosas de esas andan repartiendo los alcaldes para tratar de… Cuando No. usted dijo, hagan la consulta. No, Mira, sí fue, yo ya lo vi, Pero, ya lo Reina, constaté. podemos estar aquí mucho tiempo. Pero ¿Ya la cuánto derecha- tiempo lleva Reina? ¿32? Ay, caramba. Vámonos. Todavía no se rompe Vámonos, el récord. Reina. Pero bueno, la izquierda… 9:50, ahora sí, te récord mundial de mañanera Nada más que del que pueblo. quede claro eso, Presidenta. Vámonos, Reina. El Para no que a no las digan, presas- eres la que más ha hablado de todas las mañaneras desde que iniciamos el 1 de octubre. Amala, yo, Récord Presidenta, mundial, Hágame la buena. Reina. Voy a hablar menos si me da la palabra ¿Perdón? cada semana. Pero la izquierda en Sonora está con El el no a lunes. las presas, está con el Ya pueblo. llevas 30 minutos. Fíjate. Y la derecha, Vamos. por ejemplo, Célida López, derecha. Son está obras con- para el pueblo y el pueblo decide. Aquí no es ni izquierda ni derecha. Ahí está. Vámonos. Gracias, El Presidenta. lunes sí hay conferencia. Nos vemos la ¿Sí? próxima semana. Lunes, 7:30. Ah, suave patria. Con su permiso, Presidenta. Hashho, Presidenta. Hashho a todas y a todos. Hashho desde Palacio Nacional. México tiene muchos sonidos que recorren las calles, los pueblos, comunidades, sonidos que se convierten en ritmos y ritmos que nos invitan a bailar y a cantar. Esos sonidos se transforman en danzas que, con el movimiento de los pies, relatan la historia de las mujeres que a través del tiempo han hecho un México fuerte. Con listones de colores, sombreros y vestidos tradicionales, reflejan la cosmovisión de una nación que siempre permanece en pie. Por eso, hoy en Suave Patria, visitamos un rincón del Estado de México, donde las mexiquenses trazan con sus pasos verdaderos poemas para nuestro país. Con su permiso, Presidenta, amigas y amigos, les compartimos la siguiente cápsula. Esta es una hermosa costumbre que se ha heredado de abuelas a hijas y nietas. En la Concepción, Pueblo, Estado de México, las mujeres danzan con trajes tradicionales al ritmo del violín y el tambor, mientras cantan en español y otomí. Aquí no distinguimos ni razas ni colores, aquí involucramos a tanto las niñas, personas mayores, tantos como a nosotros nos llame la atención a la danza. Por eso estamos involucradas, de varios tamaños, porque habemos muchas que nos llaman la atención y nos gusta. Y es patrimonio de nuestra cultura. La danza de las pastoras es una práctica cultural y comunitaria que reúne la herencia, la tradición y la identidad.
El atuendo que se utiliza es un elemento que expresa el vínculo con sus raíces y costumbres ancestrales. Los colores más que nada son muy llamativos, igual pues podríamos decir que representa al arco iris. Y nuestra vestimenta igual es los pasos que nosotros hacemos en la danza. Es como un tejido de nuestra vestimenta, nuestro bordado. Con nuestra vestimenta nos damos a conocer que somos gente indígena, que hablamos del otomí. Los listones significa la lluvia. La corona significa el sol y la luna. Entonces nuestros bordados pues lo hacemos nosotras. Yo, mis abuelos, mi abuelita me decía, nunca lo pierdas, hija. Le digo, es que abuela, es que mi lengua se me traba. Mi vestimenta es mi fuerza, diría yo. ¿Por qué? Porque con esto me sostengo. Y me atrae una felicidad y a lo mejor en esos momentos me olvido de mis quehaceres, me olvido de todo. Y en ese momento pues nomás me pongo ahora sí que pues a seguir el ritmo de la música y pues más que nada pues sentirme pues orgullosa igual de ser una danzanta más, porque de hecho ya lo hacíamos antes, pero pues con el tiempo se va perdiendo muchas cosas y para mí es un orgullo danzar. Esta danza es una forma de preservar la lengua y la cultura otomí, uniendo a mujeres que transmiten su conocimiento y amor por su tierra a través de esta tradición. Como vimos en el video, la música y la danza no solo nos acompañan, nos unen, nos fortalecen y nos recuerdan de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Al compás del violín y el tambor, estas grandes mujeres siguen dando la misma fortaleza a nuestro país, la misma fuerza y el mismo amor profundo por México. Así en cada giro, no solo se mueven ellas, mueven a todo México. Hamodi, gato, ij, en la lengua otomí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta.